Hablaremos hoy, en homenaje al público presente, de Leopold von Sacher-Masoch. Ustedes preguntarán quién es, ya vamos. Sí, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Estoy tratando de hacer la relación entre el público. Bueno, Leopold von Sacher-Masoch nació en Galicia, no en Galicia, sino en Galicia, que era una región de los es una región de los Cárpatos, siempre muy disputada por distintos países. Creo que antes de la Primera Guerra era austríaca, ahora no sé, creo que es Polonia, desde Polonia, pero bueno. Nació en Galicia, Sacher-Masoch, en el año 1836. Lo primero que le pasó a este muchacho, lo primero de lo que se tiene memoria, son las historias tenebrosas y sangrientas que le contaba su nodriza, Hanscha. Eran cuentos cuyos protagonistas eran Iván el Terrible, o la zarina negra de Jalix, o Casimiro III llamado el Grande, y su tiránica concubina Esther. Todas historias repletas de crueldad y de tormentos, en las que casi siempre el torturador era una mujer dominante y lasciva, y el torturado era un hombre víctima de sus sentimientos. Durante la infancia de Leopold, su padre fue jefe de la policía de Lemberg, en la capital de Galicia, ¿no? Y contribuyó también a la educación violenta de su hijo con las historias que contaba en la casa luego de sangrientas jornadas de trabajo. Siempre las historias que contaban eran así. En 1848, durante el llamado año de las revoluciones, el padre de Leopold fue trasladado a Praga. Y allí, Leopold, que tenía 12 años, pudo contemplar las revueltas de la ciudad y participó en los puestos de enfermería levantados para curar a los heridos, principalmente a los obreros de los primeros talleres, que eran algo así como sindicatos también. De su abuelo, Heinrich, Leopold había heredado el arte de construir marionetas. En Praga, Leopold empezó por escribir obras para su propio teatro de marionetas, donde mayormente se representaban escenas de revueltas callejeras parecidas a las que ocurrían en aquella región. Estas obras estaban pobladas de escenas de ejecuciones y de martirios, en las que el personaje principal era siempre prisionero de algún ser inexorable y demoníaco. Después de vivir algún tiempo en Praga, Leopold se trasladó con su familia a Graz, en el sur de Austria. Los Sacher-Masoch se movían entre lo más encumbrado de la sociedad. Leopold era su orgullo. El muchacho había conseguido su doctorado a los 19 años, era doctor en leyes, mira vos. Al año siguiente ya estaba dando clase en la universidad. Su mayoría de edad coincidió con la publicación de Rebelión de Gante bajo Carlos V, un libro excelente, pero que resultó perfectamente ignorado por sus colegas académicos a causa de que se leía fácilmente y también porque su autor tenía solamente 21 años y porque le gustaba el teatro y estaba lleno de ideas extravagantes acerca de la libertad universal. A la edad de 25 años, Leopold abandonó el derecho y se dedicó enteramente a la literatura. Parecía un joven normal, de buena familia, considerable encanto, un prestigio literario creciente. Sin embargo, en su imaginación, a la hora de escribir, no aparecían los civilizados austríacos que veía cada día, sino, como él mismo dijo, un remolino de emociones primitivas, poco discernibles, que te llevan a crear personajes gozosamente humillados. La verdad es que eso no sucedía solo en sus creaciones. En su vida real, por ejemplo, en su relación con su primer amor, Leopold descubrió que el dolor era el preludio necesario del placer. Su primer amor fue la hermosa Anna von Kotowicz, una mujer 10 años mayor que él, que había abandonado a su marido y a sus hijos para vivir con Leopold. Una noche, mientras retozaban en la intimidad, Leopold le ofreció a su amada
llevarla en andas y advirtiendo que sólo se trasladaría a golpes de vara y látigo. Y así transcurrieron durante mucho tiempo las noches de los amantes. Anna subida a babucha de Leopold y pegándole con un látigo y diciéndole ico. Finalmente la pobre Ana empezó a perder todo interés en continuar con los latigazos. Más tarde Leopold le buscó un amante a la muchacha. No podía sentirse satisfecho hasta que ella lo traicionara. Sin embargo, esa traición o esa perpetua humillación que tanto gustaba a Leopold tenía sus límites. La relación con Ana terminó cuando se enteró de que ella y su nuevo amante le afanaban guita, e incluso pequeños utensilios de plata que Leopold coleccionaba. Y ahí se sintió ultrajado. Dijo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En realidad él se había visto obligado a escribir mucho para poder mantener a Ana en el estilo de vida derrochador que ella exigía. El amigo Massog transitaba todos los géneros, excepto la poesía. Publicaba muchos cuentos a partir de su experiencia teatral, había interpretado profesionalmente algunos papeles y también había escrito una extensa novela. Tiempo más tarde, Leopold conoció a Fanny Pistor, quien fue su siguiente amante. Ambos firmaron un extraño contrato que tenemos aquí en nuestras manos. Pero esto es increíble, está el contrato original. El contrato original. Dice así, ¿no? Don Leopold von Sacher-Masoch da su palabra de honor a la señora Pistor de convertirse en su esclavo y de satisfacer sin reservas durante 6 meses todos sus deseos y órdenes. Por su parte, la señora Pistor le dejará libres 6 horas diarias para llevar a cabo su labor profesional y renunciará a leer sus composiciones literarias. Es el contrato. Es terrible. Extraordinario, ¿eh? Contrato leonino. Sí, sí. Que es lo que la clase de contrato que le gustaba firmar a Leopold. En un viaje que hicieron a Italia, la señora Pistor viajaba en primera clase, mientras que Leopold iba en tercera, en calidad de doméstico. En Venecia, de acuerdo a esta fórmula, de acuerdo a otra fórmula, ella consiguió engañarlo con otro hombre y demostró entonces que era exactamente la mujer despótica y brutal que él tanto había deseado. Y la relación fue todo un éxito. La obra más conocida de Leopold von Sacher-Masoch, La Venus de las Pieles, fue escrita por esa época y es en realidad una exposición detallada que contiene su propia vida sentimental y le dio bastante notoriedad. La Venus de las Pieles, bueno, es así, era una mujer bella, voluptuosa y cruel, como le gustan a uno. La narrativa se situaba en el interior del diálogo de 2 hombres que discutían acerca de lo que Leopold llamaba la servidumbre pasional. La novela se inicia con el sueño de uno de esos hombres. Se trata de un personaje que no tiene nombre, que se presenta como devoto del culto de las damas. El personaje busca a la diosa inaccesible de sus sueños, a la cual entregará su destino como dándose como esclavo. Esa es la novela, ¿no? Después de la publicación de esta obra, Leopold recibió cientos de cartas escritas por damas anónimas, su mayoría jóvenes, que decían yo también, ¿no? Y así Masoch conoció a su futura esposa. Parece que una muchacha lo citó por carta para encontrarse bajo una farola en una estrecha calle de Graz. Ella se presentó diciendo que quería recuperar un paquete de cartas comprometedoras que una amiga suya le había escrito a él, a Leopold. La muchacha se hizo llamar Wanda, como la heroína de la última novela, ¿no? Y llevaba un largo abrigo de pieles y se hacía la difícil, se hacía. Unas semanas más tarde, cuando se encontraron y quedaron al fin solos, Wanda se le tiró encima con un látigo. Leopold quedó fascinado, naturalmente, y aceptó casarse. El matrimonio, formalizado por una ceremonia pública, duró 15 años, pero no fue feliz.
Un matrimonio largo, si no es feliz, es el peor de los matrimonios. Wanda no sabía con exactitud dónde se había metido. Era la hija de un criado de un noble y lo único a que aspiraba era al nombre socialmente prominente de Sacher-Masoch y a la vida de esposa de un intelectual que suponía envidiable, ¿no? No había previsto que este intelectual le pediría, qué sé yo, por ejemplo, que lo azotara cada día con un látigo con clavos o le insistía a veces en que saliera a buscar algún amante. Finalmente consiguió un amante, un señor Armand, que se la llevó. ¿Lo abandonó? No abandonó, o sea, consiguió un amante pero se fue. Mientras tanto Leopold continuó escribiendo. Hoy en día se lo lee poco, fue un personaje sin embargo importantísimo en su época. Leopold vivió en últimos años con una joven alemana llamada Hulda Meister. Se casaron y ella lo cuidó cuando su mente empezó a fallar, cuando la mente de Leopold, porque algunas te cuidan cuando la mente de ellas empieza a fallar. Al final Hulda hizo que se lo llevaran en secreto a un manicomio, claro, de Querusa. Le dijo, vengan y llévenselo al manicomio, pero nada de, lo llevan al manicomio. No. Despacito, venga por acá. Incluso probablemente ni siquiera sabía que iba al manicomio. No fue por maldad que lo mandó al manicomio, sino que ya había sufrido varios intentos de estrangulación por parte del marido. Oficialmente se dijo que había fallecido, pero vivió 10 años en aquel manicomio. Fue durante ese tiempo cuando un neurólogo llamado Richard von Krafft-Ebing se enteró de los pormenores de la vida de Sacher-Masoch y comenzó a llamar en sus escritos masoquismo al tipo de aberración, por decirlo así, que el enfermo representaba. Y ahí viene esa palabreja que tanto se usa. Leopold von Sacher-Masoch murió, esta vez de verdad, en el año 1895, cuando tenía 59 años. ¿Le gustó esta historia? Muy buena historia. Una linda Muy historia para que sea la última. Muy buena historia. Porque, ¿por qué? No sé. No veo qué relación puede tener El masoquismo viene de la vida de este señor y el sadismo del Marqués de Sade. Del Marqués de Sade, efectivamente. Así que me impresionó mucho esta historia y fui a la discoteca a ver qué clase de tangos había sobre el masoquismo. Y hay algunos de... Debe haber, yo calculé. Dominados. Mordeme la oreja izquierda es un tango. Se llama así, sí, pero no lo tenía el discotecario. Igual el discotecario enseguida me contó que él era un poco masoquista. Tanto es así que se había hecho hincha de Boca. Y me contó historias de su supuesto masoquismo, ¿no? Decía que él, por ejemplo, se pegaba muy fuerte con un martillo en un dedo para después disfrutar cuando dejaba de pegarse. Yo le expliqué que ese no era verdadero masoquismo, porque sí, me dijo, me escuchó, el dolor como preludio del placer. Y me miró así, yo le dije, tiene razón. Dice, usted, por ejemplo, se aprieta los dedos con una tenaza un rato largo y después la suelta y dice, oh, lo que es, dice, tener los dedos libres de toda tenaza. Dice, ¿cuál es su principal placer? Tener los dedos libres de toda tenaza. Y después encontró otras cosas que hacía que no tenían mucho que ver con el masoquismo. Él dice que se sienta arriba de su mano derecha hasta que la mano se le duerme, y después se acaricia y le parece que es otra persona. ¿Y le dio un disco o no le dio nada? No me dio nada. Así que tuve que recurrir a un disco nuestro. Ajá. Y vamos a escuchar el tango Esclavo. Está muy bien. Ese era el ofrecimiento de Masoch a sus mujeres. Se ofrecía como esclavo. E incluso en el contrato ese, que hemos leído aquí en su forma original, aparecía claramente la palabra esclavo.
Esclavo es un tango que se ha escrito en conmemoración de aquel contrato suscrito por Mazzoc, No sabía. Eso. pero esto se disimula. Todos disimularon cuando lo llevaron al manicomio, disimularon cuando murió y ahora disimulan cuando le escriben un tango y se lo dedican. Todo un gran disimulo, imagínense. Todo esto del masoquismo está siempre oculto por la familia. Sí, está fulano, el masoquista. No, fulano no es masoquista. Sí, está demasiado. No está Pero dice disimulado. algo, la letra dice algo del masoquismo. Nada, Y entonces, no dice señor, absolutamente nada. Pero justamente ahí es donde se demuestra todo. Escucharemos este tango que he cantado junto al cuarteto de cuerdas y al piano de Federico Mizrahi.